La ley fue impulsada principalmente por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. Todavía hoy no tiene garantizada su llegada al mandato peruano. ¿A qué se debe esto? ¿A la figura de su padre, Alberto Fujimori? ¿O quizás a que en su papel en el Congreso muchos peruanos la responsabilizan de parte de la inestabilidad política de Perú, que recordemos ha tenido 9 mandatarios en los últimos 10 años? Fujimorism has already captured and destroyed many democratic institutions. And that's why in this election we can either choose to give total power to Keiko Fujimori. Keiko Fujimori pasó vergüenza internacional otra vez. Sí, amigo Fujiasno, la prensa internacional, como lo es Francia, España y hasta Estados Unidos, llamó hija del dictador a Keiko Fujimori y también la acusó de respaldar la nueva ley procriminal de este Congreso que blinda a policías y militares ante los abusos de autoridad. Pero antes de empezar este video vamos a leer algunos comentarios que nos dejan nuestros amigos Fujiasnos y vienen y comentan este tipo de burradas. Keiko presidenta, la dama de hierro con Y. Pero todavía seguimos con esta usuaria que es muy seguidora del canal, que es fujimorista. Burrazo, ve, infórmate bien, se nota que hablas con el hígado, lávate la boca antes de hablar, no sabes nada, lo que necesitas, burrazo, mequetrefe, que te metan a la cárcel por agitador. Wow. Increíble, ¿no? Entonces ahora los fujimoristas, los fujiasnos piden que a la prensa se le meta a la cárcel. Me recuerda mucho a lo que hizo su chinito y ella respalda eso, ¿no? Y aquí va otro comentario de otro fujiasno, a ver qué dice. Puyi Pollo, tus comentarios no tienen sentido. Ella reconoció en las 3 elecciones que perdió aun cuando le faltaba contar muchos votos. Amigos, esto es falso. Realmente los fujimoristas al parecer no tienen memoria o realmente viven en una realidad alterna, porque Keiko Fujimori sí ha llorado en las 3 elecciones gritando fraude. Amigo Fujiasno, creo que tú estás muy lejos de la realidad, porque incluso tenemos un video de Keiko llorando el fraude electoral. ¿O acaso no te recuerdas cuando Willax Televisión con Erasmo Wong hicieron cobertura de la marcha de Keiko Fujimori denunciando el fraude contra Pedro Castillo? Claro, eso no te acuerdas, Fujiasno, pero ojalá que se acuerde esto. Y yo he reconocido los resultados en cada uno de los procesos electorales. Van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo. No van a aceptarlo, amigos. Ahí está Keiko. Esa es la declaración de Keiko. De veras, este varón no tiene fundamentos. Infórmate y no te creas que sabes todo, porque nada sabe. Porfa, no te creas el intelectual, porque nadie te cree, ni tú mismo. Ok, yo no me creo el intelectual. Soy ignorante en muchos aspectos. Pero eso sí, lo que trato es de informarte con la realidad, y ahora vas a ver que lo que informé en ese video lo va a informar también la prensa internacional, la prensa de Francia, España y hasta Estados Unidos. Entonces, date cuenta quién es el intelectual y quién no. Y amigos, vamos con el último comentario, porque siempre nos llegan estos comentarios de los fujiasnos y escuchen lo siguiente. Jajaja, no me cuentes lo que viví, los terrucos mataban de las peores formas, lo vi, lo viví y lo sufrí, comprendo tu ignorancia, para entonces no nacías. Vamos a explicar esto. Siempre los fujiasnos terminan hablando de que ok, pero el terrorismo fue peor, pero Alberto Fujimori derrotó el terrorismo. Claro, entonces, si Alberto Fujimori derrotó el terrorismo, ¿por qué en cada campaña electoral contra Keiko sale un nuevo terrorista? Después hablan sobre que yo no nacía en la época del terrorismo y por esa razón vale más la vivencia de los mayores, de los adultos, que las enseñanzas de un libro. Si es así, si vas a desmeritar la lectura, si vas a desmeritar la historia que se comparte en lectura, entonces seguramente tú eres creedor de que la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial nunca existió. Claro, porque no te gustan los libros, ¿no, imbécil? Entonces a la juventud nos paran diciendo eso de que supuestamente no vivimos el terrorismo o que ellos lo vivieron con carne propia, pero la historia está escrita. Nosotros le explicamos sobre la nueva ley criminal de este Congreso y hasta incluso medios internacionales salen a denunciarlo
Pero estos tarados fujiasnos siguen hablando de terrorismo, comunismo y Venezuela. Así de imbéciles se ven. Entonces, ahora sí terminamos. Esperamos que otro fujimorista nos comente los videos para poder reaccionarlo y queden en ridículo otra vez. Así que vamos con el video. Amigos, el canal de WW Español, que es de Francia, acaba de informar sobre esta nueva ley procriminal de este Congreso de la República que respalda a Keiko Fujimori. Vamos ahora hasta Perú porque allí el Congreso aprobó una ley para que los policías y militares solo puedan ser juzgados por tribunales castrenses por denuncias cometidas durante el ejercicio de sus funciones y no por la justicia ordinaria. La ley aprobada el martes en una de las últimas sesiones del actual Parlamento fue criticada por organizaciones de derechos humanos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió que las presuntas violaciones sean vistas por tribunales ordinarios independientes, tal y como prevé el derecho internacional. La ley fue impulsada principalmente por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que podría convertirse en la próxima presidenta de Perú. Para que entre en vigor, la ley debe recibir el visto bueno del presidente saliente José María Balcázar. Ahí está. Entonces, ¿qué vas a decir, fujiasno? Lo que nosotros informamos en ese video donde sacamos los comentarios es lo mismo que está informando la prensa internacional. Ahora le vas a decir a Francia y a Estados Unidos que son comunistas, terroristas de Sendero Luminoso, tarado. Incluso informa que la bancada, el partido de Fuerza Popular, es la que ha impulsado esa norma. Tenemos la declaración de Keiko hablando sobre esta nueva ley criminal y dijo que ella respalda esa ley. Impunidad para los policías y militares, que sean juzgados por un fuero militar policial, o sea, por ellos mismos, y que parte de la investigación de la fiscalía pase a ese fuero para que sean blindados. Eso es lo que está pasando en el Perú. Nosotros lo denunciamos y por eso nos llaman terroristas, terrucos, rojos, caviares, no sé qué insultos más. Anda, corre y también llama a WW Español de Francia, que es comunista y terrorista. Llámale al país de Estados Unidos comunista y terrorista. Para valorar ahora esta ley aprobada por el Congreso peruano, conectamos en Lima con el politólogo Bruno Rivas. Señor Rivas, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, cuéntenos qué pasará ahora con esta ley. ¿Se espera que sea firmada por el presidente José María Balcázar o su aprobación quedará en manos de la que a todas luces será la próxima presidenta de Perú, Keiko Fujimori? Buenas noches con todos y todas. En realidad es todavía un misterio saber quién es el que finalmente va a aprobar la ley, ¿no? Como podemos observar, hay bastante presión por parte de organizaciones internacionales para que el presidente Balcázar no firme la ley. En ese sentido, él ya alguna vez ha señalado que es un presidente de paso, ¿no? Por lo tanto, podría simplemente esperar terminar su mandato, que no falta mucho, ¿no? Y dejar la responsabilidad en manos de la señora Keiko Fujimori, ¿no? De entrar en vigor, ¿qué consecuencias inmediatas podría tener esta ley, señor Rivas? Tiene consecuencias que podríamos observar tanto en casos pasados como en el futuro, ¿no? Vamos a ver que esta ley podría afectar a una serie de juicios vinculados con violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la década del 90, ¿no? Asesinatos de periodistas, matanzas, en las cuales estuvieron involucrados personajes del fuero militar y cuyos juicios se mantienen hasta hoy, ¿no? Esos juicios podrían verse detenidos como consecuencia de esta nueva norma, ¿no? Y ser llevados a fueros militares, como ocurrió paradójicamente también en la década de los 90, cuando el fujimorismo, el padre de Keiko Fujimori, estaba en el poder. Eso desde la mirada al pasado. En la mirada del presente podemos encontrar que en un posible nuevo gobierno y que se puedan dar, por ejemplo, movilizaciones, protestas y se den violaciones de los derechos humanos en esas protestas por parte de fuerzas policiales o militares, esos nuevos casos podrían también ya no pasar por el juzgado, sino ir de frente a fueros militares. Señor Bruno Rivas, desde Lima, muchas gracias por habernos acompañado. Ahí está la opinión de este medio internacional sobre Keiko Fujimori. Siendo objetivos, nosotros informamos la verdad sobre esto
pero a los fujiasnos no les gusta que le digan la verdad. Ahora lo están diciendo los medios internacionales. Bueno, entonces llamen a los medios internacionales terroristas de Sendero Luminoso, Movadef. Pero todavía seguimos con más, porque Francia 24 en inglés acaba de publicar también las protestas en contra de Keiko. No hay perdón sin justicia, Fujimori nunca más. There is outrage in the streets of Lima over Keiko Fujimori. The 50-year-old presidential candidate is the daughter of former President Alberto Fujimori. Protesters fear that if elected, she will continue his authoritarian regime. Fujimorism has already captured and destroyed many democratic institutions. And that's why in this election, we can either choose to give total power to Keiko Fujimori or open a path to rebuild democracy in our country. We believe that Keiko represents the continuation of a dictatorship that is not only mafia-like and corrupt, but also one that handed over the territory and natural Fuerte, amigos. En Francia 24 en inglés, traducido al inglés incluso, mostrando lo que representa Keiko Fujimori, que es la lideresa de una mafia. Lo publican en este medio internacional, que va a tener todo el poder. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Pepito, seguidor de Keiko, o a la prensa internacional? Que se lanza a la presidencia y todavía hoy no tiene garantizada su llegada al mandato peruano. ¿A qué se debe esto? ¿A la figura de su padre, Alberto Fujimori? ¿O quizás a que en su papel en el Congreso muchos peruanos la responsabilizan de parte de la inestabilidad política de Perú, que recordemos ha tenido 9 mandatarios en los últimos 10 años? Buena pregunta. Pues ahí me aclara yo, mi contabilidad es 10 presidentes en los últimos 10 años. Mira cómo hemos perdido la cuenta, que son 10, y el que elijamos el domingo va a ser el número 11, o la número 11 presidenta o presidente en una década. Y lo que te diría es que eso es por qué Keiko Fujimori ha tenido problemas para llegar, en parte por el rechazo al gobierno del padre, en parte también por el rechazo al comportamiento de ella cuando ha tenido bancadas importantes en el Parlamento, particularmente en el periodo 2016 al 2021, donde tuvo una mayoría amplísima de 73 congresistas en un congreso de 130 personas, y su comportamiento no fue el más democrático, fue un obstáculo permanentemente para llegar a acuerdos. También es cierto que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski también cometió errores, pero fue un quinquenio que fue un desastre. Ahora bien, en ese caso, lo que la señora Keiko Fujimori se ha esforzado y ha tratado de explicar en esta campaña es que ella ha cambiado y reconoce errores que ha cometido, y errores importantes. Ha cambiado. Y cuando yo le he entrevistado 4 veces en esta campaña, en mis programas, es cierto. Y ella Amigos, Augusto Álvarez Rodich, periodista, ha entrevistado a Keiko, es cierto. El tipo es un lambiscón de Keiko, este sujeto. Ve a su canal e investígalo, es un lambiscón de Keiko. Me he preguntado, ¿y qué ofreces por qué has cambiado? Lo que me dijo es estar en la cárcel 500 días, más de 500 días, y luego que se demostró que era de manera injusta, porque el fiscal que la perseguía, que la acusaba, es alguien que demostró que simplemente como fiscal era una persona que utilizaba la justicia con motivaciones políticas. Debo señalar además que esa persona, el señor José Domingo Pérez, es hoy el responsable de la parte de justicia, el tema de justicia en el gobierno en la propuesta del señor Roberto Sánchez. Pues esa persona pues la persiguió de una manera muy arbitraria a ella como a muchos otros políticos, demostrando que usó la justicia o la búsqueda de justicia como un instrumento político. Claro, y entonces lo usó tanto José Domingo Pérez que tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional para archivar su investigación, salvar a Keiko mediante el TC. Wow, Álvarez Rodich. Eso me ha hecho pensar mucho, he cambiado, etcétera. Y ahí, pues me da la impresión que su propuesta arranca con una voluntad de cambio de lo que ha hecho antes. En el caso de Roberto Sánchez, en cambio, pues yo veo que simplemente va con una persistencia en el error de repetir las mismas cosas, porque él es un imitador de lo que fue el gobierno de Pedro Castillo. Y el problema, cuando me refería a la dificultad para llegar a alianzas y poder llegar a acuerdos, en su caso, a lo que me refiero es a un tema bien sencillo. Lleva en sus filas gente muy complicada que le puede generar problemas para poder avanzar. Por ejemplo, la presencia de este señor José Domingo Pérez, que fue un fiscal anticorrupción que al comienzo generó enormes expectativas de que se podía luchar contra la corrupción, y fue alguien que fue un desastre para la lucha anticorrupción, la pervirtió, prostituyó a un sector del periodismo que simplemente eran cómplices de las cosas que él hacía, atropellos muy, muy grandes.
no es el único. Lleva como acompañante en su lista a un señor que se llama Antauro Humala, que es el hermano del expresidente Humala y que tiene, entre siempre otras lo mismo, propuestas, ¿no? Meter Antauro. En todo lado, no importa donde sea, Antauro Humala. Propuestas que las hacía mientras caminaba con el señor Sánchez en la primera vuelta. Y eso que Antauro mismo confirmó que no iba a ser parte del gobierno de Roberto Sánchez, pero Álvarez Rodríguez, claro, el señor vive en el pasado, y como el tema de Antauro es el único, él habla de Antauro, ¿no? Tiene nada que ver con él, como por ejemplo declararle la guerra a Chile para recuperar territorios perdidos hace tiempo. Está cuestionando a Antauro, ¿no? Al rey de España. No puede cuestionar a Sánchez y cuestiona a Antauro porque lo están vinculando con él cuando ya dijo que no pertenece. Para traerlo y ajusticiarlo en el Perú. Y por ejemplo, a los expresidentes peruanos, fusilarlos, matarlos el primer día de gobierno, y que él sería el encargado de matarlos, incluyendo a su hermano. Es alguien, y podría añadir más elementos, alguien que tiene demasiados problemas. Pero lo voy a interrumpir por cuestiones de tiempo. Las vinculaciones que lo hacen complicado. Lo voy a interrumpir por cuestiones de tiempo. Sin embargo, otra de las propuestas de Sánchez que ha dividido a los peruanos es una reforma constitucional, una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna del 93. Javier, ¿cómo un candidato que propone cambiar la Constitución, algo que divide a los peruanos y cuyo jefe político, Pedro Castillo, está arrestado, puede llegar al balotaje? Bueno, por algo será, ¿no? Yo no soy vocero de Juntos por el Perú, y entonces no voy a responder algunas de las cosas que ha dicho Augusto, porque algunas coincido, en otras no, pero una cosa que sí me parece importante señalar sobre el tema de la Asamblea Constituyente es que hay un sector de la población en el país que cree que debe haber una Asamblea Constituyente. Hay otro sector como el fujimorismo que ha jurado 100 veces no cambiarla y cambió 60 artículos de la Constitución en este periodo en el cual ha tenido... Eso es cierto. O sea, mira, Roberto Sánchez planteó, ya eso no va a existir porque Keiko va a ser proclamada presidenta de la República. Sánchez planteó una asamblea constituyente a referéndum, a votación de la población. O sea que si la población lo quería, se hacía. Pero hoy el Congreso de la República no le importa la población. Hace poco la bicameralidad que aprobó la bancada fujimorista, que le dijo que no queremos más ratas en el Congreso de la República, lo aprobaron sin referéndum de la población. Eso es lo que hace el fujimorismo. Incluso cambiaron más de 70 artículos de la Constitución política. Los que no quieren una nueva Constitución, los que no quieren una asamblea constituyente, cambiando su propia Constitución. El chiste se cuenta solo, pero así de imbéciles son los fujimoristas. Ha tenido mucho poder a pesar de no tener la cantidad de parlamentarios que tuvo en el periodo de Kuczynski, como señaló Augusto. Entonces, creo que el problema, ¿no?, es que hay un sector del país que sí cree que tienen que haber grandes cambios, pero sin embargo también hay que señalar que Roberto Sánchez, de la primera a la segunda vuelta, vamos a decir que morigeró su plan, bajó ciertos estándares en términos de su radicalismo, ¿no?, y tendió puentes con otros partidos que están en el Congreso. Entonces hizo política, porque acá parece que plantear alianzas con otros partidos es visto simplemente como, nos está engañando porque en realidad va a ser lo otro. Pero si no tiene la cantidad de votos para plantear una asamblea constituyente o una reforma constitucional, es evidente que tenía que cambiar su plan. Eso por un lado. Y lo otro que hay que decir, porque sí me interesa el tema de la señora Fujimori, hay un antifujimorismo, evidentemente, que tiene que ver con Keiko Fujimori y lo que describió Augusto, y no voy a expandirme más en ello. Pero también hay un antifujimorismo en el Perú que tiene que ver con el gobierno de su padre. Y ella prometió en la campaña volver a los 90. Su lema, la fuerza del orden, estaba basado en el discurso de nosotros pusimos orden en el país en los años 90 y ahora lo vamos a volver a hacer. Sí. Ella dice que lo va a hacer sin corrupción y sin violación de los derechos humanos, pero hay un sector del país que no le cree, porque la señora Fujimori también a lo largo de sus campañas electorales nos ha dicho varias cosas, nos ha prometido varias cosas y luego no las ha cumplido. Boicoteó un gobierno que en términos económicos pensaba casi exactamente igual a su partido.
que fue el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, ustedes coinciden ¿no? en Entonces, que los dos eso candidatos han centrado o han moderado más su discurso para ganar a esos votantes que no optaron por ninguno de los dos candidatos en la primera vuelta, y es que, como decía Augusto, sumando los porcentajes de Keiko y de Sánchez es muy bajo. Incluso el voto en blanco fue más votado que los dos candidatos sumados. Augusto, con este panorama que hemos descrito, y le pido que sea muy breve, tiene aproximadamente 30 segundos para responder, ¿cómo garantizar que el próximo presidente o presidenta de Perú sí se mantenga en el poder y no lo destituyan o no lo encarcelen? Pues no se puede tener ninguna seguridad, va a depender del tipo de manejo que tenga cada presidente. Pero en esa línea yo siento que el caso del señor Sánchez, más que morigerar, y ahí discreparía con Javier, lo que se hizo fue acomodar sus planteamientos, pero sus principios, su manera de encarar la campaña es como lo diría en ironía Groucho Marx: si no te gustan mis principios, tengo otros, porque lo que él tiene es una capacidad de cambiar y mutar según las circunstancias. Sí. Lleva en sus filas, por ejemplo, a gente vinculada al Movadef, que es el terrorismo. Es el terrorismo del Sendero Luminoso. Claro, entonces, Movadef. Eso no es que hoy día morigero, es que es alguien que tiene compromiso de alianzas muy perversas para el futuro del Perú. Otra vez la prensa haciendo lo que mejor sabe hacer, o la prensa fujimorista haciendo lo que mejor sabe hacer, es difamar. Y esto va para los fujimoristas. Hace unos días atrás nosotros sacamos un video mencionando los integrantes del Movadef del Partido de Fuerza Popular. ¿Saben de dónde sacó la prensa nacional privada del Perú de que integrantes de JP pertenecen al Movadef? De un diario en donde no solo estaban integrantes de JP en Movadef, sino también habían integrantes de diferentes partidos políticos. Y adivina qué partido político también tenía integrantes o tiene integrantes del Movadef que hoy en día van a ser diputados y senadores. Sí, el Partido de Fuerza Popular. Álvarez Rodríguez, imbécil, eso es lo que eres. Fujimorista también tú. Tarado, porque crees todo lo que te dicen, pero no investigas bien la información. Y bueno, amigos, todavía tenemos más, porque el Heraldo de México le puso de título a Keiko con lo siguiente: ¿quién es Keiko Fujimori? Ella es la hija de un dictador que podría ganar la presidencia del Perú. Eso le puso el Heraldo de México. Prensa internacional catalogando a Keiko como hija del dictador. Y ahora vamos con lo último, porque la prensa internacional de Estados Unidos también publicó lo siguiente. Vamos a traducir esto para todos ustedes. El Congreso aprueba una nueva ley para proteger a la policía y a los militares de los tribunales ordinarios, amigos. El Congreso aprobó el 12 de junio un proyecto de ley para proteger a los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas de ser juzgados en tribunales ordinarios por delitos comunes cometidos en el ejercicio de sus funciones. El proyecto restringe la administración de justicia en estos casos a tribunales militares especiales. Fue aprobado por 60 votos a favor, principalmente de Fuerza Popular y Renovación Popular, 34 en contra, principalmente de la izquierda, y con 10 abstenciones. Ahí está, amigos, la prensa internacional informando lo que hace la bancada criminal de Fuerza Popular y Renovación Popular. Y créeme que hay imbéciles, amigos, existen imbéciles fujimoristas que comentan también lo siguiente: pero Keiko solo tiene 21 congresistas, pero Keiko solo tiene 30 congresistas, ¿cómo puede ser mayoría? Tarado, eso es lo que eres un tarado. Se puede hacer un pacto, una alianza con diferentes bancadas con sus mismos intereses. No importa si la bancada no es mayoritaria, lo que sirve y lo que gana es el pacto, tarado, imbécil. Desde España también publican lo siguiente: Congreso de Perú aprueba que policías y militares solo sean procesados por fuero castrense. Eso es lo que dice España ante los medios internacionales. Bueno, amigos, papelón de Keiko al nivel internacional, creo que ya lo vimos con todos ustedes. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre la nueva ley de este Congreso de la República, que pues los policías y militares van a poder disparar a un delincuente o a un inocente y aún así no ser juzgados ni sentenciados, porque van a ser investigados y juzgados por ellos mismos? La justicia del Perú se fue a la M, ahora pues
en protestas. No va a existir la libre protesta porque te pueden disparar y aún así ese policía no ser juzgado ni llevado a prisión. La prensa perseguida van a poder matar a cualquiera que se digne a hablar en contra de Keiko y va a ser juzgado otra vez por el fuero militar policial. Y eso probablemente pase en el Perú en unos días más adelante. Y esto, créanme o no, va a aumentar la delincuencia a más no poder. Bueno amigos, agradecemos a todos ustedes los que nos respaldan en todos los videos. Agradecemos a las personas que nos apoyan con su me gusta. Ayúdanos a llegar a los 1000 me gustas en cada video que subimos. Siempre deja tu me gusta porque eso hace que llegue a más espectadores y más personas puedan informarse. Y también agradecemos a todas las personas que nos respaldan en el yape del número que está acá arriba, que es una manera de apoyarnos en este humilde programa. Nos vemos en un próximo video. Chau chau con todos ustedes.